El 30 de octubre de 1974, a las 4 de la madrugada hora local, en un estadio del corazón de África, George Foreman cayó al suelo. El árbitro empezó a contar. 1, 2, 3. El estadio enloqueció. 70.000 personas que llevaban horas esperando en la oscuridad tropical explotaron en un rugido que se escuchó a kilómetros de distancia. Foreman no se levantó. Muhammad Ali había recuperado el título mundial y acababa de protagonizar uno de los mayores milagros deportivos del siglo XX. Los periódicos hablaron de su inteligencia. Los comentaristas hablaron de su valentía. Los aficionados hablaron de la estrategia que había cambiado el boxeo para siempre. Pero hay una pregunta que casi nadie hizo. ¿Por qué ocurrió allí? ¿Por qué una pelea que podía celebrarse en Las Vegas, en Madison Square Garden, en cualquier ciudad del mundo, terminó disputándose en un país que la mayoría de los americanos no sabría encontrar en un mapa? Para responder a esa pregunta tenemos que hablar de 3 hombres. Un boxeador, un promotor y un dictador. Y tenemos que empezar con el promotor, porque es el más peligroso de los 3. Don King había matado a 2 personas. Eso no es una metáfora, no es un recurso retórico. Es un hecho documentado. En 1954, mató a un hombre en una disputa de apuestas. Lo declararon homicidio justificado. En 1967 pisoteó hasta la muerte a uno de sus empleados por una deuda de $600. Cumplió 4 años de condena por homicidio sin premeditación, aunque el cargo original era asesinato en primer grado. Salió de prisión en 1971. En 1974, 3 años después de salir de la cárcel, estaba a punto de organizar el combate más caro de la historia del boxeo. Eso requiere una explicación. King entendía algo que la mayoría de los promotores del momento no habían comprendido todavía. La gente no paga por un combate, paga por una historia. Y a comienzos de los años 70 tenía la historia perfecta entre las manos. Muhammad Ali, el hombre más famoso del planeta, contra George Foreman, el campeón invicto que había destruido a Joe Frazier. 5th time, 3 times in the first round, twice in the second. McCanny checked his senses, checked Frazier's senses. It's target practice for George Foreman. It is target practice. Frazier is ready to go again. Joe is standing. There he goes. 3 times. 3 times. The fight is stopped. No, it is not. It is not stopped. Angie Dundee is screaming, stop it. Ferdy Pacheco, Ali's doctor next to me. It is over. It is over. It is over in the second round. George Foreman is the heavyweight champion of the world. Que a su vez había destruido a Ken Norton. Un monstruo físico que parecía diseñado en laboratorio para terminar carreras. Era David contra Goliat. Era el comeback más imposible que el deporte había visto en décadas. Nadie en su sano juicio daba $1 por Ali. Y precisamente por eso era una historia que se vendía sola. Pero había un problema. King prometió a Ali $5 millones. Prometió a Foreman otros 5 millones. 10 millones en total, en una época en que las bolsas más grandes del boxeo rondaban el millón. Una cantidad que simplemente no existía en su cuenta bancaria. Necesitaba un inversor. Alguien con dinero, con poder y, sobre todo, con alguna razón para querer que aquello ocurriera. Y ese alguien estaba a 11.000 kilómetros de distancia. Pero para entender por qué aquel acuerdo era tan importante para Mobutu, primero hay que entender el país que gobernaba. Décadas antes, aquel territorio había sido el Congo belga. Uno de los experimentos coloniales más brutales de la historia moderna. Un reino privado donde el caucho y el marfil se extraían a punta de machete, donde las manos amputadas se usaban como moneda de castigo, donde millones de personas murieron para enriquecer a una corona europea. La independencia llegó en 1960. La estabilidad no.
golpes de Estado, intervenciones extranjeras, luchas por el control de recursos minerales estratégicos y una guerra fría que convertía cada crisis africana en un tablero de ajedrez entre Washington y Moscú. El primer presidente elegido democráticamente, Patrice Lumumba, fue asesinado en el 61 con la complicidad documentada de la CIA y la inteligencia belga. Porque era demasiado independiente, porque no encajaba en los planes de nadie. Cuando Mobutu tomó el poder en 1965, prometió orden. Y durante años, gran parte de Occidente estuvo dispuesta a mirar hacia otro lado mientras mantuviera al país dentro de su esfera de influencia. Ese era el escenario sobre el que se construiría el mayor espectáculo deportivo de la década. En el corazón de África Central gobernaba un hombre llamado Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. Ese era su nombre completo. Lo eligió él mismo. Significa aproximadamente el guerrero todopoderoso que va de conquista en conquista, dejando fuego a su paso. No era un hombre con problemas de autoestima. Mobutu había llegado al poder en 1965 mediante un golpe de Estado. Contaba con el apoyo discreto de la CIA, que en plena Guerra Fría necesitaba aliados en África Central. Era útil, era estable y era ferozmente anticomunista. Eso era suficiente para Washington, pero Mobutu quería algo más que ser un peón de la geopolítica americana. Cambió el nombre del país. El Congo pasó a llamarse Zaire. Cambió los nombres de las ciudades. Promovió una identidad nacional construida alrededor de su propia figura. Sus retratos colgaban en todos los edificios públicos. Su imagen aparecía en los billetes. En la televisión estatal, los informativos comenzaban cada noche con imágenes de él descendiendo entre las nubes, como si fuera un dios. Fuera de África, sin embargo, muy poca gente sabía quién era. Y eso lo desesperaba. El poder real, entendía Mobutu, no era solo controlar un país. Era que el mundo te mirara. Era que tu nombre apareciera en los periódicos de Nueva York, de Londres, de París. Era existir en la imaginación colectiva del planeta. Necesitaba atención. Y entonces apareció Don King. El acuerdo fue simple y extraordinario. El gobierno de Zaire financiaría íntegramente la pelea. $10 millones. Punto a cambio, el combate se celebraría en Kinshasa, la capital del país. El nombre de Zaire aparecería en cada titular, en cada crónica, en cada retransmisión televisiva del planeta. Mobutu no estaba pagando una pelea. Estaba comprando publicidad global en una época en que ese concepto prácticamente no existía. Hoy estamos acostumbrados a que países inviertan fortunas en mundiales de fútbol, en Juegos Olímpicos, en grandes premios de Fórmula 1. Sabemos que Qatar pagó más de $200.000 millones por un mundial. Sabemos que China construyó estadios para los Juegos de 2008 con la única función de proyectar una imagen al mundo. Pero en 1974 aquello era radicalmente nuevo. Mobutu comprendió antes que casi ningún otro gobernante algo que los estrategas de comunicación tardarían décadas en articular. La atención es poder. Y pocas cosas generan tanta atención como el deporte. Cuando se anunció que Ali y Foreman pelearían en Zaire, los periodistas de todo el planeta comenzaron a llegar al país. Cámaras, fotógrafos, equipos de televisión, celebridades. Por primera vez en la historia, millones de personas escuchaban hablar de Zaire. Deletreaban el nombre, buscaban el país en mapas. Exactamente lo que el régimen había pagado por conseguir. Pero entonces, a 6 semanas del combate, ocurrió algo que casi destruye todo. El 10 de septiembre de 1974, durante un sparring de entrenamiento, el corte de un codo de su sparring abrió una herida encima del ojo derecho de George Foreman. El médico fue directo, 4 puntos de sutura, 6 semanas de recuperación mínima. El combate tendría que aplazarse. Don King entró en pánico.
Aplazar significaba que los medios se irían, que los patrocinadores podrían retirarse, que el momentum de meses de promoción se evaporaría. En la era anterior a Internet, en la que el ciclo de noticias se medía en semanas y no en segundos, perder la atención de los medios durante 6 semanas podía significar perderla para siempre. If you think I whoop Sonny Liston, you wait till I get George Foreman. He talks too much, he's ugly, he's pretending I'm the true champion, and they make me the underdog. I'm going to show them all they're wrong, because I'm the champion. I'm the real champion. There'll never be one like me. And all of you people in Britain who rank me as the greatest, I'm going to prove I'm the greatest. I'm going to prove to you I'm the greatest. We're going to prove to the world I'm the greatest. This is my last fight. I don't want none of you to miss it. So please come to the theaters. I'm going to eat some raw meat, and I'm going to train. I'm going to get ready and chop some more trees. Y Mobutu tenía otro problema mayor. Los 10 millones de dólares ya habían salido del tesoro de Zaire. Si la pelea se cancelaba, si los boxeadores volvían a América, el dinero no regresaría. Mobutu lo sabía. King lo sabía. Y King utilizó ese conocimiento como palanca. Las dos partes se necesitaban mutuamente. Ninguna podía permitirse que el otro se fuera. La solución de Mobutu fue tan sencilla como brutal. Nadie se va. Ali y Foreman, sus equipos, los periodistas, los fotógrafos, todos quedaron efectivamente retenidos en Zaire mientras Foreman se recuperaba. El país les proporcionó alojamiento, entrenamiento, todo lo necesario. Y se esperó. Para entender lo que ocurrió en esas 6 semanas, hay que recordar que Muhammad Ali no llegaba a Kinshasa simplemente como un boxeador americano. Había rechazado el nombre con el que nació. Había desafiado públicamente al gobierno de Estados Unidos. Había perdido años de carrera por negarse a combatir en Vietnam. Some darker people, some pro-hungry people in the mud for big powerful America, and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What, I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Y hablaba constantemente de África como parte de su propia identidad. Para millones de personas en el continente era mucho más que un deportista. Era una historia viviente de resistencia. Foreman, en cambio, llegó con su pastor alemán. Un perro que en el imaginario colectivo africano era el símbolo por excelencia de la policía colonial. Nadie sabe si fue un error inocente o simplemente indiferencia. Pero el daño estaba hecho. Mientras Foreman entrenaba en silencio, Ali salía a las 5 de la mañana a correr por los barrios de Kinshasa. Los vecinos salían a verle. Aprendió frases en lingala. Posó para miles de fotografías, y en cada aparición pública gritaba lo mismo. Ali Bomaye. Mátalo, Ali. Mátalo. El público local lo había elegido antes de que sonara la campana. Para los 70.000 que llenarían el estadio aquella noche, Ali no era un outsider. Era uno de los suyos. Eso importaría. Porque lo que ocurrió después cambiaría el deporte para siempre. Las 4 de la mañana, hora local. Foreman era el favorito absoluto. Más joven, más fuerte, más temido. Había noqueado a Hugh Fraser 2 veces en 2 minutos. Había noqueado a Ken Norton en 2 asaltos. Los expertos no se preguntaban si Ali caería. Se preguntaban en qué asalto. El propio equipo de Ali estaba dividido. Angelo Dundee, su entrenador histórico, temía por la integridad física de su hombre. Lo que ocurrió en los primeros asaltos desconcertó a todo el mundo, incluyendo al propio Dundee. Ali se apoyó en las cuerdas. No esquivó, no danzó, no usó la movilidad que había sido siempre su arma definitiva. Se apoyó en las cuerdas, cruzó los brazos delante de la cara y dejó que Foreman le golpeara. Durante 7 asaltos, la estrategia que Angelo Dundee no sabía que Ali había inventado, la que Ali nunca le reveló antes de la pelea
porque sabía que su entrenador se lo habría prohibido. Absorber el golpe de Foreman contra las cuerdas elásticas, que amortiguaban parte del impacto. Dejar que el campeón gastara su energía contra un hombre que parecía pasivo, pero que susurraba provocaciones entre cada intercambio. «¿Es todo lo que tienes, George?» Creía que eras más fuerte. Foreman pegaba. Ali susurraba. Foreman pegaba más fuerte. Ali susurraba más. En el octavo asalto, cuando Foreman estaba agotado, cuando sus brazos pesaban el doble que al principio, Ali salió de las cuerdas. Combinación. Directo de derecha. Foreman cayó. El árbitro contó. Foreman no se levantó. El estadio, el país, el mundo, ¿quién ganó realmente? La respuesta más sencilla es Muhammad Ali. Y es verdad. Ganó el combate, ganó el título, ganó la inmortalidad deportiva. Pero no fue el único vencedor. Don King se convirtió en la figura dominante del boxeo mundial durante la siguiente década. Promovería algunas de las peleas más importantes de la historia del deporte. Su carrera nacería directamente de aquella noche en Kinshasa. Y Mobutu consiguió exactamente aquello por lo que había pagado. Durante semanas, el planeta entero habló de Zaire. Periódicos en 50 países escribieron el nombre. Millones de personas que jamás habrían sabido situarlo en un mapa ahora lo conocían. La inversión de 10 millones produjo una cobertura mediática que ningún presupuesto publicitario convencional podría haber comprado. Lo que Mobutu no consiguió con esa atención fue ocultar lo que estaba ocurriendo realmente en el país. Los 10 millones de dólares salieron de las arcas de una nación donde la mayoría de la población vivía en pobreza extrema, donde el sistema sanitario se desmoronaba, donde la corrupción del régimen drenaba recursos que nunca llegarían a quienes los necesitaban. El gran espectáculo que el mundo contempló estaba financiado por un pueblo que nunca se beneficiaría de él. Esa es la pregunta incómoda que el Rumble in the Jungle deja sin responder. Cuando vemos grandes eventos deportivos, miramos a quienes están sobre el ring, a quienes marcan goles, a quienes levantan trofeos. Construimos narrativas sobre esfuerzo, talento y valentía. Narrativas verdaderas, muchas veces. Pero detrás del espectáculo, en los despachos donde se toman las decisiones reales, hay otras personas, con otros objetivos y otras victorias. Don King necesitaba dinero. Mobutu necesitaba atención. Ali necesitaba una pelea. Cada uno consiguió lo que quería. El deporte es muchas cosas. Es atletismo, es drama, es narrativa humana en estado puro. Pero también es poder. También es política. También es un escenario donde intereses que no tienen nada que ver con el deporte usan el espectáculo para sus propios fines. Y quizá lo más fascinante del Rumble in the Jungle es que a pesar de todo eso, a pesar de Don King, a pesar de Mobutu, a pesar de los 10 millones de dólares, la propaganda, la retención forzosa y los 6 semanas de espera tropical, lo que ocurrió en aquel ring aquella noche fue genuino. Ali contra Foreman fue real. Y eso quizás es lo más extraordinario de todo. Porque significa que incluso cuando el poder intenta apropiarse del deporte, hay momentos en que el deporte escapa. Momentos en que lo que ocurre sobre el cuadrilátero no pertenece a los promotores ni a los dictadores. Pertenece a los que pelean y a los que miran. Este documental coincide con los primeros 500 suscriptores del canal. Gracias por estar al otro lado y por demostrar que todavía hay interés por las historias que se esconden detrás de los titulares. Nos vemos en el próximo.